pero sí voy a ver el versículo del día de hoy, que es Apocalipsis 22:2, y dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué es el árbol? El árbol representa la vida eterna que se le da a todo el mundo de la nueva ciudad. Las hojas de sanidad. Amén. Y pues bueno, este es el versículo del día de hoy. Y antes de compartir esta pequeña reflexión, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene el control y que Él va a estar hablando a nuestras vidas. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y te damos gloria. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana. Oramos por tu palabra para que sea de bendición y sea de mucha edificación a aquellos que la van a estar escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Algo que Dios ponía en mi corazón compartir el día de hoy era acerca del peligro de separarnos de Dios, porque estamos en un tiempo donde tenemos que estar alertas. Estamos en un tiempo donde yo creo que Dios está llamando a su pueblo. Estamos en un tiempo donde tristemente las tentaciones del mundo están a la orden del día. Y yo meditaba en la mañana que iba a dejar a mi hijo a la escuela, y yo me recordaba cuando yo tenía su edad, y digo, ¿cómo es que aún yo, sin conocer de Cristo, pero tenía que estar alerta, tenía que estar a la expectativa? Es porque estábamos en lugares diferentes. Estaba yo en mi pueblo, en mi ciudad, quizás el estilo de vida de él y el mío, a comparación, era muy diferente. Ahorita tenemos que estar alertas, porque con el simple hecho de la escuela, amistades, las redes sociales, el teléfono, la internet, tantas cosas, aún dentro de la misma iglesia tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar alertas de cuidarnos, de no desviarnos, de no apartarnos de sus caminos, de no caer en un estado de frialdad, de tibieza, de una muerte espiritual. Y algo que yo aquí leía, y yo decía, Señor, el peligro de apartarnos de ti en este tiempo. Y fíjese lo que encontré, dice que alejarnos de Dios en la actualidad incluye ser vulnerables a las tentaciones, desconectarnos espiritualmente, que eso impide que la plenitud y la insatisfacción de necesidades profundas, y tenemos una pérdida de comunión con Dios. Perdemos esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en algo diferente a lo que Él quiere. Dice, esta distancia puede llevar a la pereza en la oración, la pereza y omitir la palabra de Dios. Evita comunión con otros creyentes, y en última instancia nos separa de la vida eterna si no hay un genuino arrepentimiento. Y yo decía, Señor, apartarnos de ti, el peligro, y más porque al momento de uno mirar las noticias, de uno mirar noticias de la Biblia, lo que está pasando con gente cristiana alrededor del mundo, gente que literalmente está con una pistola en la punta de la cabeza, en la frente, y donde le dicen, niega a Jesús, niega a tu Dios, y ellos se aferran al Dios al cual están sirviendo. Y yo digo, eso es lo que Dios pide de su pueblo en este tiempo, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de mí, que pase lo que pase, estar apegada a Él, estar apegada al corazón de Él. El peligro de separarnos incluye también la pérdida de bendiciones. Dice, la exposición a consecuencias negativas del pecado y la sensación de un desamparo espiritual. Esta separación puede provocar sentimientos como culpa, ira e infelicidad, al llevar a la pérdida de la comunión con Dios y al desperdicio de recursos y talentos espirituales. Tiempo atrás uno se ponía a compartir con mi esposo, me ponía a compartir y nos acordábamos de ciertas personas y decíamos, qué triste que se haya apartado de Dios.
días atrás pasé a una cafetería a comprarme un café caliente y me encontré a un muchacho, me encontré a un joven, todavía está joven, todavía no llega a sus 30, y me dio tanta compasión, me dio tanta tristeza, tuve ese impulso de decirle, Cristo te ama, Dios te está esperando, tuve ese impulso de acercarme a él y de darle un abrazo, pero me contuve porque pues estaba en su trabajo, la distancia, pero yo le compartí a mi esposo y a una hermana, le digo, qué triste mirar lo que Dios tenía para él y que él no supo valorar, o quizás las malas decisiones de un padre o una madre de familia que lo llevaron a apartarse de Dios y ahora a él le cuesta acercarse una vez más. Pero esto trae consecuencia espiritual y trae consecuencia emocional. La pérdida de la comunión y la guía espiritual. Al separarnos de Dios se rompe la conexión, llevando a una sensación de aislamiento y desconexión con Él. Tenemos sentimientos negativos, sentimientos de culpa. Al separarnos de Dios se puede generar una nube de culpa, ego, ira y amargura. Y por eso cuando hay gente que se ha apartado por tiempo de los caminos de Dios, y tú lo vuelves a ver, es mejor acercarte de una manera amigable, no decirle porque te fuiste, tacharlo, no, sino que con lazos de amor, que él vuelva una vez más a los caminos. Y es lo que pasa con este joven. Y yo le he hecho la invitación, cuando lo miro de oportunidad en oportunidad, le recuerdo, Cristo te ama, te estamos esperando. No es por lo que tú puedas ofrecer, sino que lo que Dios quiere, uno, tu corazón y tu salvación. Él no quiere que te vayas a una perdición, Él no quiere que te vayas a una condenación eterna. Cuando yo me aparto de Dios hay una pérdida de comunión, hay inseguridad y hay descontento. Alejarse de la voluntad de Dios puede llevar a perseguir sueños que no generan satisfacción verdadera, creando un estado de descontento y desamparo, y nos lleva también a una muerte espiritual. Se entiende como un estado de separación de Dios que puede ser superado por la fe y la obediencia. Que Dios nos guarde de llegar a ese estado. Por eso día con día, y de repente es una oración que yo tengo de continuo en continuo para mi vida personal. Señor, no permitas que esto, no permitas que lo otro. Ayúdame, Dios, dame fuerzas, porque de repente ya cuando uno llega a los 40 y tantos, estás ahí sentado y que estás nada más sentado y de repente sopas, y ya estás roncando y se te va el tiempo. Yo digo, en la mañana yo me ponía a meditar para mi persona y digo, Señor, yo necesito trabajar, necesito hacer algo diferente, necesito salir de mi monotonía y de mi rutina. Al separarnos de Dios, perdemos bendiciones. Dejar de obedecer los principios divinos puede impedir recibir las bendiciones que provienen de un corazón fiel. Desperdicio de recursos, los dones espirituales y talentos que Dios da pueden ser malgastados en planes que no se alinean con su voluntad. Y eso nos lleva a vivir en pecado. La desobediencia lleva a cosechar las consecuencias negativas de las acciones en lugar de las bendiciones divinas. ¿Y cómo nos podemos mantener cerca de Dios? No apartarnos del camino. Permanecer firmes en la fe y no apartarnos del camino de Dios. Confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en sus bendiciones, confiar y obedecer continuamente, buscar misericordia y gracia. Cuando se falla se debe buscar a Jesús para recibir misericordia y hallar gracia en lugar de apartarnos y alejarnos de Él. El peligro de separarnos de Dios. El hombre, nosotros fuimos creados para vivir en completa conexión con Dios, con el Padre, de tal manera que alejarnos de Él, todo en nuestra vida se convierte en confusión y nos lleva irremediablemente al desaliento. La palabra dice que fuimos creados por Dios a su propia imagen, con todas las garantías y beneficios que esto conlleva. Pero al alejarnos de Dios, adoptamos una imagen diferente a nuestra imagen original e invalidamos también dichas garantías. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad,
para apartarse del Dios vivo. Dios también pide que tenemos que cuidar nuestro corazón, el corazón malo de la incredulidad. Y esto nos muestra una advertencia a los creyentes acerca del peligro de un corazón endurecido por el engaño del pecado. Muchas veces, tristemente, hay gente allá afuera que un día estuvo sirviendo dentro de un ministerio y ahorita lo que menos quieren es acercarse a los caminos de Dios. Uno mira testimonios en el internet, uno mira testimonios, uno escucha, uno se da cuenta de gente que un día estuvo predicando, de que un día estuvo echando fuera demonios, de que un día estuvo sirviendo, alabando, adorando a Dios, gente que un día estuvo hasta lo más alto, dándole gracias a Dios, sirviéndole a Dios, cantándole a Dios, adorándole a Dios, alcanzando almas para Cristo, pero ahorita su corazón se ha endurecido, se ha enfriado, quizás una mala actitud de alguien, la falta de oración, la vanagloria, la exaltación humana, la exaltación del hombre, y de repente el corazón se endurece por la falta de oración. Y es por eso que tenemos que buscar guardar nuestro corazón de todo eso. Dice una advertencia a los creyentes acerca del peligro de un corazón endurecido. El pecado muchas veces nos puede engañar, muchas veces nos puede mostrar algo tan fácil, algo tan sutil, algo tan agradable momentáneamente, pero eso nos puede llevar a tener un corazón endurecido. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muchos de nosotros hemos fallado, 1, 2 veces, quizás han sido fallas, no hay falla pequeña ni grande, pero tú has fallado. Y lo que Dios quiere es que tú aprendas a reconocer, lo que Dios pide es que tú aprendas a acercarte, que en verdad te humilles y pidas perdón, clemencia y misericordia. Toda la carta a los hebreos es una exhortación a la comunidad cristiana a mantener su fidelidad a Cristo. La incredulidad es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado. El resultado es la apostasía y apartarnos del Dios vivo. El autor ve el abandono de la fe cristiana como el apartarnos de Dios, el constante aliento dentro de una relación de cuidado fraternal. Ayudará al creyente a mantenerse fiel. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En este caso, en los hebreos, esa maldad se manifestó en incredulidad hacia el evangelio, que los llevaba en la dirección opuesta y los alejaba por completamente de Dios. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos dejaron de creer. ¿Qué consecuencia tiene el rechazar la palabra de Dios? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué consecuencias trae el apartarnos de Dios, el apartarnos de su palabra? Entramos a vivir en condenación. Muchas veces nos han preguntado, la gente ha preguntado, si una persona va a la iglesia, viene, se congrega, se bautiza y está bien, está firme, sirviendo por un tiempo, pero se aparta del Señor, se aleja de la iglesia, ¿qué pasa con esa persona? ¿Irá al cielo? Es posible que nunca haya sido un hijo fiel y verdadero de Dios. Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Segunda de Pedro 2:21 dice,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nos alejamos, nos apartamos. Es un estado de estar apartado de algo o de alguien, a menudo acompañado por el conocimiento de la separación. Los seres humanos están alejados de Dios a causa del pecado. En Lucas 15:13 nos habla de una historia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo pródigo no pidió por necesidad, sino por rebelión. Tenía un espíritu de independencia. Se alejó de su hogar. No hay nada mejor en la vida que el hogar, aunque haya diferencias, problemas, conflictos, pleitos, tanta cosa. El hogar es un nido de protección y de provisión. En muchos hogares hay placas que dicen: yo y mi casa serviremos al Señor. Otros que dicen: hogar, dulce hogar. El pródigo se alejó de aquel hogar que le vio nacer, el hijo pródigo, de aquella casa llena de tantos gratos y buenos recuerdos. Estuvo dispuesto a cambiar su hogar por una provincia apartada. Su seguridad presente por la incertidumbre de un futuro, su felicidad por la infelicidad, su refugio por el desamparo. Muchos creyentes se alejan de su iglesia, de las reuniones, para irse al mundo de una provincia apartada. Pero lo tremendo es de que se alejan de su iglesia que los vio nacer. Se alejan del lugar donde conocieron a Cristo, se alejan del lugar donde empezaron, donde se enamoraron, donde se apasionaron, y se van a un lugar donde dicen que ahí sí hay amor. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para complementar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se alejó de su familia. El pródigo se separó, se distanció y se alejó de su familia, dejando solo a su hermano. Lucas 15:11-12 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Lo dejó solo, su hermano no lo abandonó a él. Segundo de Timoteo dice: porque además me he desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Filemón dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. 1 Corintios 9:26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y muchas veces así pasa, que la gente se autodescalifica aún estando dentro de un ministerio. Los ejemplos de Pablo ilustran la necesidad de la autodisciplina y el peligro de hacer ostentación de las libertades que no nos pertenecen. Los creyentes debemos negarnos a nosotros mismos y practicar el autocontrol, aún en aquellas cuestiones que son indiferentes. Primero, puede que Demas se haya descarriado y que el pecado lo desterró al mundo. Trató de vivir como un santo de Dios, pero el pecado del mundo lo infectó. Dependió más de sus fuerzas para ser cristiano que del poder del Espíritu Santo. Segundo, puede que Demas no se descarrió, sino que el imán del materialismo lo separó del ministerio y que cambió esto por las comodidades seculares. Pudo haber sido un gran misionero, pero se conformó con vivir bien, con tener lujos y con ser miembro de alguna congregación, pero sin responsabilidad ministerial.
Muchos creyentes se alejan de sus hermanos al no asumir la responsabilidad de ser un congregante. Viven sin familia espiritual. Son beduinos o son nómadas que andan de iglesia en su vida cristiana. Hoy están aquí, mañana están en otro lugar, pasado mañana los vamos a encontrar en otro lugar. Nunca se establecen en ninguna iglesia, en ninguna congregación. Por eso muchos están llenos de malas costumbres, porque han sido mal formados. Y todo esto se viene, aún en la palabra lo está diciendo, que hay muchos que se autodescalifican, que prefieren las cosas materiales, prefieren estar haciendo las cosas en sus fuerzas que depender del precioso Espíritu Santo. Hay gente que se aleja por no asumir una responsabilidad. Hay mucha gente que solamente quiere ser congregante dentro del ministerio, pero no quiere servir. Hay mucha gente que no está contenta, que no está, digamos, que no se quiere someter a una autoridad espiritual. Y es por eso que andan de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, y no hay una estabilidad. Y por eso el peligro de separarnos de Dios, y muchas veces no es el pecado, sino que nuestra falta de obediencia y sumisión a Dios es lo que nos lleva a apartarnos del Dios vivo al cual nosotros estamos sirviendo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El hijo pródigo se alejó de su padre. Al alejarse de su padre terrenal, también lo hizo de su Padre celestial. Lucas 15:18 dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pródigo se rebeló contra la autoridad espiritual representada por su padre. Al rebelarse contra su padre terrenal, se rebeló contra el Padre celestial. En su actitud rebelde cayó víctima de un espíritu de independencia. Muchos creyentes y líderes les gusta ser independientes. No se sujetan a ninguna autoridad terrenal y no dan cuenta a nadie. No les gusta. No les gusta sujetarse o someterse. Quieren vivir de apariencia. Quieren aparentar que están bien cuando nosotros sabemos que algo está mal. Hebreos 13 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Peor aún son aquellos pródigos espirituales que me tomaron la mochila del pecado y se fueron a la provincia apartada, se fueron a otra iglesia, se fueron al mundo y en la misma se han adentrado lejos. Dejaron su Padre celestial por ir a pasearse al mundo. Pero aunque te vayas lejos, un día tu Padre celestial te hará falta. Se alejó de su Padre, se alejó de su familia, se alejó de su hogar. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Dios nos está advirtiendo, Dios nos está atrayendo con lazos de amor. Dice: si antes presento a este sumo sacerdote, Jesús como fiel, ahora lo presenta con uno de sus títulos más atrayentes: compasivo. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios anhela que estemos cerca de él. Dios anhela que día con día aprendamos a depender más de Él, que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos conforme sea la voluntad de Él.
porque Dios quiere que estemos cerca de Él, porque de su presencia, porque en Él encontramos amor, encontramos paz, encontramos fuerza y encontramos una dirección verdadera. Y porque en Él ha tenido una relación íntima con nosotros más allá de lo que Él nos da. Estar cerca de su presencia nos permite experimentar una vida llena de gozo, una vida llena de propósito y en lugar de una que se sienta vacía a pesar de los logros humanamente hablando que podemos tener. ¿Por qué Dios anhela nuestra cercanía? Porque hay una relación de amor y gozo. Dios nos ama incondicionalmente y anhela compartir con nosotros ese amor tan grande que solamente Él puede dar. Nos puede brindar gozo y paz profundos que no se encuentran en otras fuentes. ¿Por qué Dios quiere que permanezcamos cerca de Él? Porque en Él tenemos la fuerza, tenemos la guianza, porque a través de Él y de su presencia nos da la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades terrenales y nos guía en la vida. Es un refugio y una fuente de poder que nos ayuda a ser nuestra mejor versión, porque tenemos un propósito de vida. Dios desea que conozcamos sus planes y su voluntad para nuestras vidas. Una vida en su presencia está llena de propósito y significado en contra con una vida que puede ser exitosa, pero carente de un propósito trascendental. Porque al estar cerca de Él, tengo una paz y una satisfacción completa. El ser humano tiene un deseo intrínseco de lo espiritual, un anhelo que solo Dios puede satisfacer plenamente. Estar cerca de Él nos libera del vacío existencial que dejan las riquezas o el poder terrenal. Porque al estar cerca de Él tengo una comunión íntima. Dios busca una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. El deseo de Él es que lo busquemos por quien es y no solo por lo que Él nos puede dar. Esto implica un anhelo por el corazón de Dios, no solo por sus manos o sus beneficios. Esta es una pequeña reflexión que Dios puso compartir hoy en esta mañana. El peligro de separarnos de Dios, las consecuencias, pero también nos da la solución para acercarnos más a Él y acercarnos más a su presencia. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y de mucha edificación a su vida, que sea una advertencia para mantenernos firmes y día con día pegados a su palabra, a su voluntad y día con día aprender a tener ese sometimiento a Él. Amén. Que Dios los bendiga y aquí nos escuchamos la próxima semana.